y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Saludos mis hermanos, Dios le bendiga y le guarde a todos en el nombre poderoso de Jesús. Quien les habla, su amigo y hermano, Pastor José Ignacio Martínez. Quien se place en este momento de ser un instrumento de parte de Dios para llevar un estudio que sé que será de gran bendición para cada uno de nosotros. El estudio bíblico que estaremos llevando a cabo es titulado La fornicación y el adulterio. Este estudio bíblico no es nada más ni nada menos que la continuidad de un anterior estudio bíblico que estuvimos presentando, en el que hablábamos de relaciones manciosas. En dicho estudio, que les recomiendo que lo vean, pudimos estar hablando acerca del incesto o relaciones entre familiares. Pudimos estar hablando acerca de la zoofilia o relaciones entre personas y animales, y pudimos estar hablando acerca de la homosexualidad. Pudimos hablar acerca de lo diferente desde el punto de vista bíblico, cómo Dios los ve y cómo Dios de una u otra manera los señala. Mas ahora, mis hermanos, estaremos hablando acerca de lo que es la fornicación y el adulterio, que no es nada más ni nada menos que el segundo acápite del verso bíblico que se encuentra en Hebreos capítulo 13, a la altura del verso 4, el cual dice: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Hoy vamos a hablar de los fornicarios y de los adúlteros. Cuando hablamos de fornicación, no estamos hablando nada más ni nada menos de toda relación sexual ilícita o ilegal. De manera, mis hermanos, que todo tipo de relación que pueda presentarse en la vida de cualquier persona que no esté avalada por la palabra de Dios, Dios le llama a esto fornicación. Ahora, ¿qué es el adulterio? El adulterio no es nada más ni nada menos que la alteración de un acuerdo o alteración de una ley. De aquí que cuando hablamos de personas que están casadas, y en un momento determinado uno de los contrayentes de ese matrimonio si llega a un tercero, a esto se le llama adulterio. Se le llama adúltero. ¿Por qué? Porque adulteró. ¿Qué adulteró? El acuerdo que había establecido con esa persona de fidelidad. Pues ya conocido esto, mis hermanos, me gustaría irme a lo que es el marco cultural del pueblo de Israel para contraer nupcias o para contraer lo que es el matrimonio. En el pueblo de Israel, mis hermanos, que podríamos elogiar, se tenía en muy alta estima lo que era el matrimonio. Y era tanto así que desde la infancia se iba preparando a quienes en un futuro se iban a casar. Desde el marco de los padres de la joven se le cuidaba, inclusive se le custodiaba de que esa joven no vaya a caer en ningún acto sexual antes de su matrimonio. Y era tanto así que si en algún momento acontecía algo de esta naturaleza, la joven era muerta. A la joven se le apedreaba. Y de una u otra manera, cuando estaba comprometida, ya llegando al compromiso, también pasaba lo mismo. Pero vamos a ir por partes. Vamos a empezar desde lo que era una doncella o una virgen hasta que lleguemos al matrimonio. Y aquí vamos a ver de una manera clara y sencilla cómo, de una u otra manera, ellos se manejaban en cada uno de los diferentes casos en lo que nos podemos encontrar en el matrimonio. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que eran las vírgenes, nos encontramos con lo siguiente, y es que cuando una virgen o una doncella contraía relación con otra persona, con un hombre, la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 22 versos 28 y 29 establecía que ese que se allegaba a esa virgen, a esa doncella, tenía que casarse con ella
Y aparte de casarse con ella, tenía que entregarle 50 piezas de plata al padre de la doncella y no la podía dejar jamás. Pero pasa algo, se daba la situación de que el padre no quería. Se daba la situación de que el padre no quería que hubieran el lazo de familia con familia, que eso se tenía mucho en cuenta al momento del matrimonio, o el padre no estaba de acuerdo por el estatus económico de la persona que se llegó a su hija, y el padre decía, no, yo no acepto ese matrimonio. Pues entonces el joven tenía que entregarle al padre 50 piezas de plata conforme a como lo establecía la ley, y no se le entregaba lo que era la doncella. Esto conllevaba, mis hermanos, a que aún los hombres, para llegarse a una doncella, mis hermanos, tuvieran ciertos cuidados y cumplieran con el patrón cultural. ¿Cuál era el patrón cultural? Ir donde los padres de esa doncella, decirle, mira, me agrada su hija, pudiera ir con sus padres también, el enamorado, entregaba una dote. La dote, mis hermanos, era una especie, aparte de que era un presente económico o en lo que los padres pudieran en un momento determinado desear, también era una especie de documentación que le acreditaba a ese hombre como quien estaba comprometido con esa mujer. Desde el momento de que ese hombre estaba comprometido con esa mujer, ya había un compromiso serio. No como acá en Occidente, que los compromisos se rompen por cualquier cosa, no. Los compromisos para aquella cultura oriental se respetaban, y el violentarlo tenía graves consecuencias. Antes del compromiso, las relaciones, fíjense, aquí no se está hablando de muerte. Bueno, si llegaron dos personas y no estaban comprometidos ninguno, bueno, tienen que casarse, y el hombre no va a poder dejar a esa joven nunca mientras vida tenga. Y el padre tenía la opción de decir, no, yo no te voy a entregar a mi hija, y como quiera tenía que darle 50 piezas de plata. Pero ¿qué pasaba cuando se habla de doncellas vírgenes desposadas o comprometidas? Aquí la cosa cambiaba bastante. ¿Por qué? Pues la Biblia especifica en Deuteronomio, en su capítulo 22, en el verso número 23, que si hubiera alguna muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis amo a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. O sea, ¿qué Dios está diciendo? Desde que esa joven se comprometió, ya está apartada y no puede contraer ningún tipo de relación con ninguna otra persona, ni siquiera con el comprometido, sino hasta el momento del matrimonio. Fíjense que si no hubiese estado comprometida, la ley estipulaba una cosa, pero ya estando comprometida, la ley estipulaba otra. ¿Qué la ley establecía cuando estaba comprometida? Lo que acabamos de leer: una sentencia de muerte. Una doncella desposada, eso era algo que había que respetarlo. E inclusive el que se comprometía o estaba desposado, se le prohibía ir hasta la guerra. Se le prohibía, mis hermanos, hacer filas en el campo de batalla. Eso pasaba con las vírgenes que ya estaban comprometidas o desposadas. Nosotros podemos ver, mis hermanos, ¿no?, que si los dos que la virgen desposada y la otra persona se llegaban, lo mataban a los dos. Pero hay un punto que es bueno que nosotros analicemos, y es que cuando vamos a la escritura dice, pero si la joven si hubiese sido violada, que la cosa cambia. Si ella dio voces y nadie acudió a su auxilio, solamente mataban al violador. O sea, si ella lo hacía de mutuo consentimiento, la mataban a ella y mataban al hombre también. Pero si fue que fue forzada, violada, entonces solamente mataban al violador. Santo es el Señor. ¿Qué pasa, mis hermanos, en el marco
Cuando una persona, una doncella o una mujer iba al matrimonio y esta mujer no tenía lo que era el sello de su virginidad, no era virgen, la Biblia estipulaba cierto marco para que de una u otra manera el novio pudiera denunciar este acto, pero también salvaguardaba a los padres de que el novio pudiera levantar una calumnia. La Biblia nos dice en Deuteronomio capítulo 22, verso 13, lo siguiente: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciese y le atribuyere falta que den de qué hablar, y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces los padres de la joven, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta, y dirá el padre de la joven al anciano: yo di mi hija a este hombre por mujer y él ahora la aborrece, y he aquí que él le atribuye falta que dan que hablar, diciendo: no hallé virgen a tu hija, pero ve aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderá la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán con 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre las vírgenes de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en la casa de su padre. Así quitará el mal del medio de ti. Aquí estamos viendo claramente de que cuando una joven no era encontrada virgen, el proceso al que se apegaba el pueblo era a la lapidación o a la muerte. Por cuanto no fue hallada virgen, se le mataba, se le apedreaba en la puerta de la casa de su padre. ¿Por qué es necesario hacer hincapié en esto? Y es necesario hacer hincapié en esto porque hay personas que, lamentable en el caso, en su exégesis han cometido varios errores muy graves, y hasta el punto de inclusive confundir culturas. La cultura occidental y la cultura oriental son dos culturas totalmente diferentes. De aquí que cuando nosotros nos vamos al libro de Mateo, capítulo 5, verso 32, cuando Jesús dice: salvo por causa de fornicación, y ellos dicen: no, porque eso era cuando no era encontrada virgen. Cuando no era encontrada virgen, lo que se procedía era a apedrearla, a matarla, no a darle carta de divorcio. De manera que hay una confusión ahí bastante grave, pero vamos a ir avanzando poco a poco. Santo es el Señor. Ahora, ¿cuál era la postura del pueblo de Israel en cuanto a las personas casadas? ¿Qué nos dice la Escritura? En Deuteronomio 22 dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitará el mal de Israel. Si nos vamos a Levítico 20, capítulo 10, dice: si un hombre cometiese adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. La sentencia para con el adulterio era la muerte. La sentencia para lo que era la relación después de que una persona estaba comprometido era la muerte. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál era el punto de vista de Dios en cuanto a este punto? Vamos a estudiarlo de una manera detallada. Vamos a estar hablando acerca de lo que era la carta de divorcio o ocasión para carta de divorcio. Vamos a iniciar primeramente con lo que era la ley mosaica, con la ley del pueblo de Israel. Nos encontramos en Deuteronomio
capítulo 24, del 1 al 4. ¿Qué nos dice? ¿Qué pasaba? ¿Qué tenía que acontecer para que hubiera carta de divorcio? Escuche bien, no se puede confundir una cosa con la otra. Carta de divorcio. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradase por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y despedida de su casa y la despedirá de su casa. Hay que hacer una pausa aquí, porque no podemos decir que aquí que cuando hubiera alguna cosa indecente se está hablando de fornicación, porque ya hemos estudiado que por causa de fornicación se le mataba tanto a la mujer como al que cometía la fornicación con ella. Y no podemos decir tampoco que era una doncella comprometida, porque a una doncella comprometida también se le mataba. Cuando se está hablando de algo indecente, según el marco cultural, tenía que haber con una mujer que fuera rebelde, una mujer que no supiera atender el hogar. Inclusive llegaron hasta el extremo de que si una mujer en un accidente perdía un ojo o perdía un diente, para aquel tiempo no había dentista, ya está, por eso estaban dando cartas de divorcio. Dios no estaba de acuerdo con ese tipo de cartas de divorcio, pero la permitió por la dureza del corazón de los israelitas. Pues bien dice, podrá darle carta de divorcio y despedirla de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. ¿A quién está hablando? La mujer. A la mujer que le dieron carta de divorcio, le está diciendo, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro. Oiga, la ley está diciendo que ella podía ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregase en su mano y la despidiere de su casa, o si fuere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, escuche bien esto, que aquí hay que hacer pausa obligatoriamente, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Es claro y evidente, mis hermanos, que luego de que a una mujer se le daba carta de divorcio y esa mujer ya llegaba a un tercero, se le prohibía al primero volver a tomar a esa mujer como esposa, porque Dios veía como abominable el que una mujer, después de haber estado casada con un hombre, ese hombre darle carta de divorcio y que ese hombre volviera y se casara con ella después de que ella ya se casó, contrajo matrimonio con otra persona. Esto es muy fuerte, porque Dios decía que no permito que después que haya muerto su postrer esposo, no permito que si la despidió su postrer esposo, su último esposo, el primero vuelva y la tome. No, Dios dice, never, así no. Eso es abominable. Dios prohibida totalmente esa situación. Ahora bien, ¿cuál era? Esa es la postura según la ley. Ahora, ¿cuál es la postura según Dios? ¿Cuál es la postura según el Dios Todopoderoso? Como le había dicho en Malaquías capítulo 16, verso 2, dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Dios no estaba de acuerdo en lo más mínimo con este tipo de repudio. Dios no estaba de acuerdo en lo más mínimo en dar repudio a una mujer de que porque no sabía cocinar, de que porque había perdido un ojo, había perdido un diente, ni siquiera por rebeldía, mis hermanos, por ninguna otra cosa. Dios no estaba de acuerdo. El diseño original de Dios, la voluntad plena de Dios, es que cuando usted se case sea hasta en la muerte los separe. Pero por causa de la participación que le hemos dado al pecado en esta tierra, entonces han pasado ciertas cosas en las que Dios ha permitido, ciertas cosas que no estaban apegadas a su diseño. Pues bien, esa era la postura según la ley, que Dios no estaba de acuerdo, y Dios la revela en Malaquías capítulo 16, verso 4. Pero ¿cuál era la postura de Dios ante una relación, ante una situación de fornicación?
¿Qué Dios determinaba? ¿Qué Dios entendía? Vamos a leer la escritura. Cuando nosotros nos vamos a Jeremías capítulo 3, verso del 6 al 8, nos dice lo siguiente. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Dios está diciendo que había dado carta de divorcio, que Dios había repudiado a Israel porque había fornicado. Eso está fuerte. Porque Dios está diciendo que Él no está de acuerdo con el repudio, pero aquí está diciendo que había dado carta de repudio a Israel por su fornicación. Que entiendo que aquí está hablando de un marco figurado, pero aún desde el marco figurado en el que Dios está hablando, Dios está patentizando el por qué Él permitiría un repudio, una carta de divorcio. Usted diría: pastor, está fuerte lo que usted está diciendo. Vamos a buscar más testigos. Si nosotros nos vamos a Isaías capítulo 50, a la altura del versículo número 1, dice: así dice Jehová, ¿qué es la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? Jehová dice: la carta de repudio con la cual yo la repudié. Eso está fuerte. Gloria al Señor. ¿O quiénes son sus acreedores? ¿O quiénes o a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades soy vendido, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Aquí, cuando está hablando de las rebeliones, está hablando de la fornicación que cometió el pueblo de Israel con otros dioses, buscando otros dioses. Aquí vuelve Dios a hablar figurativamente, pero es para que nosotros entendamos cómo Dios veía la fornicación y cómo Dios presentaba, hablando de que repudiaba, Dios no le gustaba el repudio, pero mire cómo nos muestra cómo por causa de fornicación si Él estaba de acuerdo con que se repudiara. Ahora bien, cuando nosotros nos vamos a Mateo, escuchando a nuestro Señor Jesucristo no apegándose a la ley, sino bajo un marco establecido por Él, dice lo siguiente: santo es el Señor. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Está establecido en la ley, ¿no? Si la mujer no sabe cocinar, si la mujer es rebelde, si la mujer tal o cual cosa, dele carta de divorcio. Vuelvo y digo, no estaba hablando de fornicación aquí, porque por fornicación la mataron, por adulterio también la mataron. Aquí se está hablando de que se le daba carta de divorcio por cualquier cosa. Y Jesús dice: mas yo digo, cualquiera que le dé carta de divorcio a su mujer, salvo por causa de fornicación. Pues Jesús está diciendo: bueno, si hay fornicación, es lícito dar carta de divorcio, mis hermanos. Bíblicamente Jesús no está de acuerdo con lo que ya Dios había patentizado, porque Dios no tiene sombra de variaciones. Ya Dios lo había dicho, mis hermanos. En Jeremías capítulo 3, del 6 al 8, ya Dios lo había dicho. En Isaías capítulo 50, verso 1, ya Dios lo había dicho. Por causa de las fornicaciones, yo le di carta de repudio. Y ahora Jesús dice: salvo por causa de fornicación, se le puede dar carta de repudio. Pero algo que me impacta, que es muy importante, que nosotros debemos de analizar, es la repetición de un mismo asunto en un mismo libro. Vemos que Jesús habla de esto en Mateo 5, 31 y 32, pero Jesús también lo habla en Mateo 19, del 2 al 12. Y entonces en ese mismo parámetro, o en ese mismo tenor,
le hacen, mis hermanos, la misma pregunta. O sea, le hacen una pregunta sobre la carta de divorcio. Pero Jesús vuelve y dice, salvo por causa de fornicación. Es claro y evidente que por causa de fornicación una persona puede divorciarse. Una persona puede darle carta de repudio a ese hombre. Usted puede darle carta de repudio a esa mujer, porque esa mujer adulteró. ¿Cómo adulteró? Fornicando. Fornicando adulteró el pacto. ¿Cuál era el convenio? La fidelidad. ¿Cuál era el convenio? Que yo iba a hacer para ti, tú ibas a hacer para mí. Ese fue el convenio. Y si usted fornica, ¿qué usted hizo? Usted adulteró el convenio. ¿Y cómo adulteró? Fornicando. O sea, usted el convenio lo podía adulterar de otra manera y Dios como que la pasaba por alto, vamos a así decir. Pero por causa de fornicación, dice, la fornicación desintegra el matrimonio. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En Corintios 6, verso 16. El que se une a una ramera, se hace uno con la ramera. O sea, convertirá a todos los miembros de Cristo en miembros de una ramera. ¿Qué está diciendo? Que cuando tú te vuelves a una persona en fornicación, tú te haces uno con esa persona. Entonces, me va a decir tú que te puedes hacer uno con una persona y te puedes hacer uno con otra persona. Inmediatamente usted comete fornicación, usted se desvincula de un área para adherirse a otra. No se puede tener dos señores, mis hermanos. No se puede servir a Dios, mis hermanos, y a la riqueza. No se puede servir a Dios y a Baal. No se puede, mis hermanos, estar casado con una persona y estar fornicando con otra. Esté, mis hermanos, con uno y estar con la otra por la fornicación, salvo por causa de fornicación. Mis hermanos, el divorcio por causa de fornicación es ilícito a la luz de la Escritura. Quizá alguno está muy abrumado porque está muy acostumbrado a seguir corrientes, a seguir grupos. Pero yo estoy, mis hermanos, instruido por la palabra. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, según el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, decía algo muy importante. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Yo persevero en la doctrina bíblica de Jesús y de los apóstoles. ¿Y qué dice Juan, capítulo 1, verso 9? Si alguno no persevera en la doctrina de Cristo, o sea, mi doctrina es cristocéntrica y apostólico-céntrica. A mí me rige la doctrina de Jesús y de los apóstoles. A mí no me rige, mis hermanos, no, que tales creen y tales no creen. A mí me rige la palabra. Y Jesús está diciendo, salvo por causa de fornicación. Y Dios dijo en el Antiguo Testamento, yo le di carta de divorcio por sus fornicaciones. Ahora bien, hay un punto. Ya que hablamos de lo que son las doctrinas apostólicas, ¿cuál es ese punto? El apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 7, él habla aquí del matrimonio. ¿Y qué él dice? Él dice algo muy importante, porque quiero hablar ahora acerca de lo que son los matrimonios mixtos. Es necesario que hablemos de esto, mis hermanos, porque basta ya de estar, mis hermanos, cargando carga que no nos la ha puesto Dios, sino que nos la han puesto los hombres. Basta ya, mis hermanos, de creer que estamos golpeando, lo que estamos dando golpe al aire. ¿Qué nos dice la Escritura? No dice, mis hermanos, en el verso número de 1 Corintios 7, del 12 al 16, lo siguiente. Dice, a los demás digo yo, no al Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, ¿qué usted va a hacer? Sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos ha llamado Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Si el incrédulo consiente en vivir, no lo abandone ese incrédulo. Si el incrédulo consiente en vivir contigo, manita, no lo abandone. Si él consiente con que tú seas cristiana, si él consiente con que tú busques a Dios, no la abandone, no lo abandone. Pero si se consiente, pero si él dice, no, yo no estoy de acuerdo con que tú seas cristiano, no, yo estoy de acuerdo con que tú seas cristiano,
Dice la Escritura, si él se separa, sepárese él, que se separe, no usted. A nosotros no nos compete el separarlo, es él que tiene que separarse. Y algo que le voy a decir para los que hoy en día tienen un matrimonio mixto. Si él se separa hasta que él no contraiga un nuevo matrimonio, usted no se puede casar con nadie. Si hasta que ella no contraiga un nuevo matrimonio, usted tampoco se puede casar. Eso hay que tenerlo claro. Porque si él decide separarse, que se separe. Pero hasta que él no se alíe a otra persona, ese matrimonio sigue ahí. Porque lo que disuelve un matrimonio, mis hermanos, es la fornicación o la muerte. Pero si él se fue, yo puedo casarme. Nananina. Hay hombres que se rían de la mujer, mi hermano, y es supervisando a ver si verdadera la mujer tendió. Y cuando le digo, oye, la mujer verdaderamente tendió, esa mujer no la descarría a nadie. Y digo, ¿qué hace, mis hermanos? Entonces agarra y dice, mira, mi amor, está bien, pues yo veo que tú no vas a soltar eso, tú te pusiste en eso y dime tú, yo te amo. Igualmente, mujeres que yo no voy a estar con eso de evangelio, no me hable de eso, lo otro. Y están mirando que el hombre esté muerto en Dios y que el hombre no está en doblarse, que el hombre no está en renunciar a su Cristo. Y dicen, mi amor, pero verdaderamente que en realidad tú te convertiste a Cristo. Mira, yo me he ido pan de mi mamá, pero yo entiendo que verdaderamente yo no puedo impedir lo que Dios ha determinado. Yo me voy a casar, yo vuelvo para mi casa. Y se restaura el matrimonio. Ahora, si entró en un nuevo matrimonio, sépalo, ahí sí se establece la justificación para un nuevo matrimonio. Estoy hablando con los cristianos en este punto acá. Y estoy hablando también con usted que teme a Dios, que no se ha convertido y está ahí primero estudiando, escudriñando. Estoy hablando también con usted. Hasta que no haya contraído un nuevo matrimonio, hasta que no haya contraído una nueva relación, no te es lícito un nuevo matrimonio. No te es lícito, no, porque él incrédulo y me dejó, no importa. Por último, o por tercer punto, y con esto terminamos, no podemos dejar de hablar de la muerte de uno de los contrayentes del matrimonio. La Biblia dice, la mujer está ligada al marido por la ley mientras el marido vive. Pero ya muerto el marido, es libre para casarse con quien quiera, siempre y cuando sea en el Señor. Es que lo evidente que cuando uno de los contrayentes muere, usted es libre para casarse con quien usted quiera, con quien usted quiera. Ahora, lo que no puede ser en yugo desigual, no puede ser con un incrédulo, puede ser con un impío, con una impía, no, con quien usted quiera, siempre y cuando sea el Señor, no con quien quiera el profeta, la pastora o el pastor o el líder, es con quien usted quiera. Porque usted, mis hermanos, es que va a asumir las responsabilidades de un matrimonio. La pastora te puede dar un consejo, el pastor te puede dar un consejo, porque el que se va a casar, mi hermano, es usted. Usted puede sopesar los consejos, usted puede sopesar si le están aconsejando de parte de Dios y todo, pero al final y al cabo, mis hermanos, quien se va a casar es usted. Así que usted tiene que tener mucho cuidado, porque hoy en día está saliendo mucho engañador. Así dice Jehová, tú eres mi esposa. Y Jehová no trata conmigo. Y también Jehová no trata conmigo, pero yo no te quiero ni de amigo. Te quiero de amigo porque soy evangélico. O mejor dicho, te quiero de amigo porque soy evangélica. O te quiero de amigo porque somos cristianos, pero como novio. No, pues yo me voy a casar así sin querer porque Jehová dijo. ¿Y cómo tú sabes que Jehová dijo? Y tú sabes la gente que están tirando vapor al aire diciendo, así dice Jehová, y no está diciendo nada. Asegúrese de que ese hombre o esa mujer sea de Dios. Asegúrese, mis hermanos, de que ese hombre y esa mujer sea de Dios. Y aparte de que sea, asegurarse de que sea un hombre, una mujer de Dios, asegúrese que usted lo quiera. Porque no es una cosa más incómoda, mis hermanos, que usted contrae matrimonio con alguien que usted no está enamorado. Y una de las señales de que Dios, mis hermanos, si yo matrimonio, tiene que haber amor. Si me dicen, no, que yo digo, pues, pero yo no la amo. Y pero fue Dios.
mi hermano, lo primero que Dios agarra y pone gracia. Y puede ser el hombre más feo del mundo. Puede ser el hombre más feo del mundo. Puede ser que la mujer más fea del mundo. Pero mire, mis hermanos, cuando usted ve a esa mujer, dice, Dios mío, y es hebrea, y usted se pone tan nervioso. Cuando Dios pone la gracia a ese hombre, mi hermano, mire, puede ser el hombre más incómodo de ver. Pero usted cuando eso dice, Dios mío, padre, para ti le queda corto este hombre. Porque Dios pone gracia, mi hermano. Cuando viene de él, por decir, comadre, yo no te quiero, yo tampoco, pero Dios dijo, esos son cuentos de camino. Déjese de eso. Que contraer inclusive una relación sexual con alguien que usted no quiere, eso es algo, mi hermano, frustrante. Asegúrese de que sea de Dios y que usted lo quiera. Porque muchas mujeres que son de Dios, pero yo no las quiero. Yo al momento de casarme, es lo que más viene a la mujer de Dios, muchísimo. ¿Y por qué se le dio? Había personas que me decían, que quiero que usted está hablando por mí. Yo la veía un poco media extraña. Me decía, ay, hermano, ¿cómo te preguntas eso? No, por una pregunta simplemente. Sí, y eran de Dios, no eran carnales, mundanas, diabólicas, no. Eran de Dios, pero no me gustaban. Tenía que cumplir con los dos requisitos, tenía que servir, tenía que gustarme. Tenía que amarla, quererla. Porque para usted, mi hermano, poder mantener un matrimonio, mi hermano, con todas las dificultades, todas las diferentes etapas que hay que tener un matrimonio, usted tiene que amar. Y si hay amor, mis hermanos, la infidelidad es muy, pero muy poco probable. ¿Y por qué tanta infidelidad? Porque no hay amor. ¿Y por qué tanta infidelidad? Porque se ha enseñado una falacia de que usted puede fornicar y no hay problema. Pero qué bueno cuando nosotros nos adherimos a la palabra y a través de la palabra, mis hermanos, podemos vivir una vida agradable al Señor. Pues mis hermanos, sin más preámbulo, hasta aquí lo voy a dejar, no quiero alargar demasiado el video, pero sepan, mis hermanos, las diferentes pautas que permiten una separación y un nuevo matrimonio, salvo por causa de fornicación, si el incrédulo le abandona y contrae un nuevo matrimonio, o si la persona se muere, libre para casarse con quien usted quiera, siempre y cuando sea en el Señor. Que Dios le bendiga, Dios le guarde en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.